Ok, buen día y gracias por visitarnos aquí en la iglesia de la nube.com. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante. Por eso se llama la importancia de algo. Es la importancia de la sangre de Jesucristo. La importancia de la sangre de Jesucristo. Vivimos nosotros en un tiempo en que muchos cristianos, pues dicen que son cristianos, muchos que dicen que son evangélicos, no predican la palabra de Dios, ni predican de la sangre. Pues la sangre de Dios es importante, pero hay muchos que no predican la sangre de Cristo. Y no sé por qué es así, sino que la Biblia dice que en los últimos días tendremos tiempos peligrosos, un tiempo de apostasía, en que hay muchos que dicen que son cristianos que están apartándose de la fe. Y yo pienso que vivimos en aquellos tiempos. Y estamos en un tiempo en que hay gente que no predican la sangre de Cristo. Han olvidado o solamente evitan porque no quieren hablar de ella. Vamos a empezar en Hebreos capítulo 10 para ver lo que la palabra de Dios dice de tales personas. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, con la cual fue santificado, y ultrajare al Espíritu de gracia? La palabra de Dios aquí está hablando a algunos que merecen mayor castigo. ¿Por qué? Porque tuvieran por inmunda la sangre del pacto. Es decir, que ellos miran a la sangre de Cristo como si fuera una cosa inmunda o no santa. Una cosa que no vale, una cosa que ellos ni quieran. Y está diciendo que ellos merecen el mayor castigo. ¿Por qué habla así la palabra de Dios? Porque la sangre es importante. Y ellos lo tienen como si no fuera importante. Pero la sangre de Cristo es muy, muy importante. Tú puedes ir a la iglesia de la nube.com, a los sermones pasados, para ver un sermón que se llama el Evangelio sin sangre. Porque hoy en día predican otro evangelio, y no el evangelio ensangrentado de Dios. Porque el evangelio está lleno de la sangre. Y la sangre es importante, aunque muchos son apóstatas que no predican la sangre hoy en día. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tan importante la sangre? ¿Para qué es la sangre y por qué es tan importante? Porque la sangre es nuestra vida. Vamos a ver la importancia de la sangre y por qué es tan importante la sangre. Voy a mencionar la sangre de nosotros, la sangre de Cristo, y también voy a hablar de la sangre de animales. 3 sangres diferentes. Pero vamos a ver la importancia de sangre también. Vamos a Génesis capítulo 9. La primera cosa que quiero decir es que la sangre es importante porque la sangre es vida. Tengo 10 puntos. Algunos, oh no, 10 puntos ya va a durar mucho tiempo. Voy a ir rápido si Dios permite. Pero te pido buscar también conmigo los versículos, porque está bueno mirarlos con sus propios ojos, leer la palabra de Dios. Dice en Génesis 9:4, empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dice que su vida, que es su sangre. Entonces la vida en la sangre está. La vida en la sangre está. Vamos a Levítico 17. Levítico 17:14. Otro versículo que dice así. Porque el alma de todo carne, su vida, está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces la Biblia nos dice aquí que la sangre es su vida. Tú no puedes vivir sin sangre adentro, circulando en sus venas. Si no me crees, pues quita toda su sangre y a ver lo que pasa. Vas a morir.
Entonces, la sangre es nuestra vida. Y déjeme un momentito, apartar un poco, para hablar de algo que pienso es muy importante. En cuanto del aborto, yo aprendí en el clase de biología o algo así, que cuando la esperma se llama, ¿verdad? La semilla del hombre se entra del huevo de la mujer y ya está fertilizado, dice que entre un día o 2 días hay un puntito rojo que es sangre. Entonces, cuando ya está fertilizado el huevo del ser humano dentro de la matriz de la mujer, mire que tiene sangre. Si tiene sangre, entonces tiene vida. Y matar a un niño es a matar la vida. Entonces el aborto para mí, no sé si usted está de acuerdo, es matar, es asesinar. Son asesinos los que quitan la vida de aquel niñito. Por esto hay muchos aquí en los Estados Unidos que están en contra del aborto. ¿Por qué? Porque se encuentra en la Biblia. Según la palabra de Dios, es vida de un ser humano. Y quitar la vida de un ser humano es ¿qué? Es asesinar. Asesinatos son pues los doctores que matan los niños. Bueno, otra vez, quería yo apartar un poco, hablar de eso, porque es muy importante, muy importante. Es bíblico estar en contra del aborto, porque el aborto es asesinar. Asesinar, ¿por qué? Porque la vida en la carne está. La vida en la sangre está, perdón. La sangre es la vida. Ok, entonces, es importante, ¿por qué? La sangre es importante porque la sangre es vida. No podemos vivir sin sangre. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Vamos a Levítico 17:11. Es por expiación. Mira el versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Otra vez dice que la vida de la carne está en la sangre. Y dice, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, ¿qué importancia tiene la sangre? Es importante porque sin la sangre no hay expiación de pecados. La expiación viene por medio de sangre. En el Antiguo Testamento, déjenme ponerlo aquí, Dios lo puso así. En el Antiguo Testamento, dio Dios la ley a Moisés. Nosotros no estamos bajo de la ley, vivimos aquí bajo la gracia. Si tienes tiempo, vaya a la iglesia de la nube.com y ver el sermón pasado que se llama La Ley versus la Gracia. Y qué importante es saber de dónde vivimos hoy en día. Vivimos en un tiempo de gracia. Aquí está la tribulación, aquí vendrá el Señor Jesucristo, Armagedón, el milenio, todo. Pero en el Antiguo Testamento, bajo la ley, tuvieron que dar sacrificios de animales. Y estos sacrificios fueron sacrificios de sangre. Y los sacrificios de sangre fueron hechos de los hombres para expiar los pecados. Entonces, Dios escogió una manera de perdonar a los hombres. Y Dios solo pudiera perdonar por derramar sangre. Y en el Antiguo Testamento, el pecador tenía que venir al tabernáculo. Tenía que cortar el cuello. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que también tenía que tener allí un sacerdote. Y el sacerdote tenía que ofrecer la sangre derramada a Dios. Y hasta que pasó esto, Dios no perdonó. Pero cuando la sangre derramada fue ofrecida por el sacerdote, así había redención o expiación de sangre. Dios solo perdonó por medio de sangre.
Entonces, ¿qué importante es la sangre? ¿Qué importante es? En inglés la palabra es atonement. Y como prediqué en inglés este mensaje, que en inglés está muy bonito y en español no, no sé por qué. Pero en inglés expiación se llama atonement. Y nosotros podemos dividir la palabra y dice at one, de acuerdo con Dios. ¿Y qué significa? Significa que Dios está enojado con el pecador hasta que el pecador viene como Dios dijo, por medio de sangre. Y cuando la sangre estaba ofrecida, Dios estaba de acuerdo. Ok, ya está perdonado. Y el pecador estaba de acuerdo. Yo sé que Dios me perdonó. ¿Ve qué interesante? Y mejor la palabra en inglés. Pero en español, expiación es la palabra. Entonces, hay expiación, pero la expiación es por sangre. Vamos a ver algunos versículos que hablan un poco de eso en el Antiguo Testamento. Levítico 14:20. Levítico 14:20. Y hará subir el sacerdote el holocausto y el presente sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él. Y miren lo que dice. Y será limpio. La sangre es que limpia de los pecados. ¿Por qué es importante la sangre? Pues la importancia es, sin sangre no podemos ser limpiados de los pecados. Algunos piensan erróneamente que un pecador puede hacer buenas obras, y si sus buenas obras son más que sus obras pecaminosas, Dios le aceptará porque hizo más bien que mal. Pero todavía hizo mal. Y Dios no permite ninguna maldad o ningún pecado entrar al cielo. Entonces, ¿por qué piensan ellos que pueden ir al cielo? Porque hicieron más mejor que mal. Así no funciona. Así Dios no trabaja así. Dios no permite a nadie entrar al cielo en sus pecados. Tienen que ser perdonados. ¿Y cómo pueden ser limpiados? La sangre es que nos hace limpiado, que nos perdona de los pecados. Bueno, versículo 31. El uno de los que alcanzare su mano en expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además del presente, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Dios. La sangre es que purifica de los pecados. Vamos a Levítico 16, 30. 30. Dice, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Ser limpios. Si uno quiere ser limpiado de los pecados, no es por obras, es por sangre. Pero uno no puede matar a sí mismo y derramar su propia sangre. Ni tampoco hoy en día podemos, ni debemos, ofrecer un sacrificio de un animal. Por esto, hoy en día tenemos, ¿quién? Jesucristo, que murió en la cruz. Cristo es el Cordero de Dios, y Él derramó su propia sangre por nosotros. ¿Sabes? Que en el Antiguo Testamento, así es como Dios mandó, sangre de animales. Pero aquí vino el Señor Jesucristo y comenzó el Nuevo Testamento. Y Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Él murió por nuestros pecados. Y lo que vamos a ver más adelante, Él es el sacerdote. Sacerdote, hay una palabra, sacerdote alto. Bueno, vamos a ver más adelante que Él es el sacerdote, que Él hizo todo. Aquí tenía que hacer algo. Pero nosotros no hagamos nada. No es por obras que somos salvos. Tenemos un regalo si aceptamos a Cristo. Y el regalo es perdón de los pecados. Bueno, 16:30 hemos leído. Vamos a leer Levítico 6:7. Y después vamos a hablar de otro puntito, ¿verdad? Levítico 6:7 dice, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, obtendrá perdón.
Vamos a ver un poco más adelante, voy a hablar de eso también, pero cuando uno pecó aquí y ofreció su sacrificio de sangre, fue perdonado, pero solo de los pecados pasados. La cosa buena de Cristo es que Él murió por todos los pecados, los de pasado, presente y futuro. En Cristo todos mis pecados son perdonados. Pero aquí, cuando pecaron, tenía que ofrecer. Pero más adelante pudieron pecar. Entonces tuvieron que ofrecer otro sacrificio. Derramar más sangre. ¿Ve que feliz estoy vivir en este tiempo? Yo no tengo que matar a nadie. Cristo murió por mí. Él es mi sacerdote y Él es mi cordero. Y la sangre ya está derramado y cubre todos los pecados míos, pasados, presentes y hasta que no he hecho todavía. En el futuro, todos mis pecados son perdonados. Gracias a Dios. Espero que me entiendan, ¿verdad? Qué importante y interesante que Dios hizo todo. Y qué suerte que vivimos en este tiempo. Porque el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. Ya está hecho el sacrificio. Pero aquí tenían que hacerlo. Y tenía que hacerlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ya están terminados los sacrificios de animales. Solo es por el sacrificio de Cristo que somos salvos. Esto podemos ver un poco más adelante. Ahora vamos a ver. Hebreos 9:11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Esa es la palabra que busqué. Él es mi sumo sacerdote. Bueno. Tengo que poner aquí abajo entonces. Sumo sacerdote. Y dice, de los bienes que han de venir por el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de este edificio, ni por la sangre de machos cabríos. Dice, obteniendo perdón por nosotros. A ver, esto es lo que estaba buscando yo. Hebreos 9, 11 y 12. Está hablando de esto. Dice que la sangre de los machos cabríos, de los becerros, ya no puede salvarnos. Solo es la sangre de Cristo que puede salvar. ¿Por qué la sangre de Cristo? Vamos a Hebreos 10:4. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque Hebreos 10:4 dice, porque oiga bien, imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es imposible tener todos los pecados perdonados aquí. Porque fueron perdonados hasta que pecó otra vez. Y pecó otra vez después de haber tenido un sacrificio, tuvo que traer otro sacrificio y otro sacrificio cada vez que pecó. Solamente perdonó los pecados pasados. Pero qué importante, la sangre de Cristo que ofrece perdón. Y somos perdonados, ¿cómo? En Cristo. Y todos los pecados pasados, presentes y futuros están perdonados. Hoy doy gracias a Dios. Qué importante es la sangre de Cristo, porque no hay perdón sin la sangre de Cristo. Y la sangre que Dios ofrece es perdón de todos los pecados, pasados, presentes, futuros. Mientras que aquí solo tenía perdón de pecados pasados. Pero si pecaron otra vez, tenían que traer otro. Entonces, Cristo murió una vez, no varias veces. Entonces, murió una sola vez y somos salvos por esto. Mire, me gusta Hebreos 10 y adelante. Porque uno puede entender bien cuando lee así. Especialmente los católicos. Muchos católicos piensan que viven todavía aquí y que son sacerdotes ellos. Y que tú tienes que venir al sacerdote para que él absuelva sus pecados. El sacerdote en la iglesia católica dice, yo te absuelvo de todo. Mentira, Cristo pagó por todos. Y por medio de confiar en Él, ya tiene salvación y perdón de todo. Un hombre no puede perdonar, solo Cristo. Por esto leímos en Hebreos 10:10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Una sola vez.
Murió una sola vez el Señor. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Oiga bien, nunca. La Iglesia Católica hace la misa. Y dice, hay que venir a la misa para tener perdón de los pecados. Y tienen sus sacerdotes ahí dando el pan. Pero aquí dice que nunca puede quitar los pecados, no puede perdonar la misa. Pero este versículo 12, hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Está sentado el Señor Jesucristo porque Él pagó por todos los pecados, pasados, presentes, futuros. Ya está pagado, ya está hecho. No hagamos nada, Él hizo todo. Solo confiamos en Él. Porque su sangre vale. Y su sangre es tan poderoso que puede pagar todos los pecados. Hasta que no hemos hecho todavía. Los que todavía no hemos hecho, ya están perdonados. Pues esto no es una excusa a pecar, ¿verdad? Pero es una cosa que muestra la importancia de la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 9:22. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Lo que tenía en el Antiguo Testamento era remisión. Remisión. Una S. Remisión. Remisión significa perdón, pero solo perdón de los pasados, pero no en el futuro. Quizás conoces a alguien con cáncer. Y si tienen cáncer, pero el cáncer está curado un poco y no va a crecer, los doctores dicen, está en remisión, dicen. Pero ¿qué significa? Que algún día puede regresar. Pero cuando somos salvos por Cristo, nosotros tenemos redención. Es decir, que no puede regresar porque ya está pagado todo, pasado, presente y futuro. ¿Ve la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Puedes ir a la iglesia de la nube.com, los sermones pasados, y allí tenemos un sermón sobre la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bonito, puedes aprender mucho ahí. Entonces vamos al libro de Actos o Hechos. Actos o Hechos. Las Biblias muchas más antiguas dicen Actos como el título. Las modernas dicen Hechos. Actos o Hechos 13:37. 13:37 y 38. Dice, mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. Hablando de Jesucristo. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este Jesús os es predicada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que creere. Entonces aquí está hablando, por Cristo tenemos redención, la remisión de pecados, perdón. Pero ¿sabes qué? Aún más tenemos redención. No solo los pecados pasados, pero también los pecados en el futuro y presentes. Y esto vamos a probar. Pero ahorita vamos a Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. En Colosenses 1:14 usa la palabra perdón. En quien tenemos redención por su sangre. Oiga bien, redención. No tenía redención aquí. Aquí tenemos el perdón de pecados. El perdón de pecados. ¿Sabes qué buscan todas las religiones del mundo? Cada religión en el mundo quiere algo. Quiere perdón de los pecados. Quiere llegar al cielo y ser perdonado. Y todos tienen algo en común. Rechazan la palabra de Dios y rechazan la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la única cosa que nos puede dar perdón. Que nos puede dar perdón. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Así dice el canto, el himno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué buscan los religiosos el perdón de pecados aparte de la sangre de Cristo? No entiendo. Pero ellos piensan, si hago buenas obras, Dios me aceptará. Mentira. Dios no quiere sus obras.
quiere su fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué buscan perdón? Aparte de como Dios dijo que Él ofrece perdón, y Él ofrece el perdón solamente por fe. Entonces, ¿por qué ellos están obrando cuando deben confiar en la sangre de Cristo? Vamos a otro, la reconciliación. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Entonces, vida, expiación, perdón. Número 4, reconciliación. 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Reconciliación. Mire lo que dice. Vamos a comenzar en versículo 18. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Está hablando el apóstol Pablo y dice que Dios nos ha reconciliado. Los que son salvos son reconciliados. Es a saber, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado, o se hizo, fue manifestado en la cruz. Dios puso todos los pecados del mundo en él, mientras que él nunca hubiera pecado. Y dice, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces está hablando de la reconciliación. Reconciliación significa hacer paz con Dios. Cristo murió en la cruz para hacer paz con Dios, en que el mundo pudiera ser salvo y tener paz con Dios. En Colosenses 1:20, ¿qué dice? Colosenses 1:20 nos dice aún más sobre paz. Y Colosenses 1:20 y versículo 21 dice así: y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? Por la sangre de su cruz. Reconciliar por él todas las cosas consigo mismo, por él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Entonces, la reconciliación es por su sangre. Si quieres ser reconciliado con Dios, es solamente por medio de sangre. ¿Ve qué tan importante es la sangre de Cristo? Y las religiones que no predican la sangre, pues a ellos no está importante, porque ellos piensan por obras pueden ser salvos. Bajo la ley fueron salvos por obras. Pero ahora donde vivimos somos salvos por fe, por confiar, por medio de creer. Y todo depende en la sangre de Cristo. Todo es la sangre que Él derramó. Solamente podemos ser salvos por Él. Vamos a Efesios 1:7. Vamos a hablar un poco más de lo que hemos mencionado un poco de la redención. La sangre de Cristo es importante porque habla de redención. No podemos tener redención, no podemos ser redimidos sin la sangre de Cristo. Por esto Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora mira 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro, otro versículo bueno que habla de esto. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana conversación, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis redimidos con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es que podemos ser redimidos? Solamente por la sangre. La sangre es tan importante porque la redención viene por la sangre de Cristo. ¿Qué significa redimir? Significa comprar de nuevo. Y nosotros que somos cristianos somos redimidos, es decir, comprados con la sangre de Cristo. Hebreos 9:12 dice, y hemos leído un poco antes, pero otra vez leemos,
ni por la sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Cristo murió en la cruz para darnos redención eterna. La redención es comprar algo de nuevo. Déjame darte una historia, ¿verdad? Para que puedas entender qué significa redimir. Había un niño que trabajó duro con un pedacito de madera en construir un barco pequeñito. Este niño vivía en un lugar donde no había mucha agua. Y en una semana cayó mucha agua. Y había en un hoyo allí mucha agua, pero estaba yendo como un arroyo, muy rápido. Y este niño quería probar su barquito, su juguete, ¿verdad? Y puso en el agua. Y él empezó a salir. Y él estaba corriendo, mirando a su barco con sonrisa. Pero el agua se corrió más rápido. Y él estaba corriendo. Y más rápido se fue el agua y se fue el barco. Hasta que no pudiera ver. Y él corriendo no pudo hallar. Y se fue el barco. Y anduvo a la casa. Andaba a casa este niño muy triste con lágrimas. Pensando en lo que él hizo, su barquito. Pues después de 2 o 3 días se fue a la escuela aquel niño. Y había un amigo de él. Y el amigo de él dijo, mire lo que yo he hallado, un barquito. Y el primer niño estaba, pero esto es mío, lo construí, yo lo hice, es mío, dámelo. Pero el otro niño, no, yo lo hallé, es mío. Pero el otro, con angustia, casi al punto de llorar, estaba diciendo, no, dámelo, es mío. Y el otro niño, ¿y cuánto me vas a dar? Si quieres tanto. El otro niño dice, pues, 10 pesos te doy. Ok, 10 pesos. Y compró el niño lo que él había construido, lo que era de él. Y se fue a casa con su juguete, muy feliz. Y empezó a hablar a su juguete y decir, oh juguete barquito, tú eres mío. Tú eres mío 2 veces porque yo lo construí y yo te compré. Oiga bien, eres mío 2 veces. Así habla Dios a nosotros hoy en día. Porque Dios nos creó. Dios nos hizo, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Dios nos hizo. Entonces Dios dice a nosotros, tú eres mío 2 veces si somos salvos. Yo los hice y yo los compré con mi sangre. Porque el precio que Dios tenía que pagar, porque Él quería otra vez a nosotros, era la sangre. Por eso leímos en 1 Corintios 6:19 que había un precio que Dios tenía que pagar. Y el precio era su sangre. 1 Corintios 6. Ve, Cristo hizo a Adán en su propia imagen. Como aquel niño construyó el barquito. Pero se fueron los hombres pecaron y no querían a Dios. Entonces Dios quería otra vez a su creación. Entonces Él murió. Y cuando tú vienes a Cristo y aceptas a Él como su Salvador, Cristo puede decir, tú eres mío 2 veces. Yo te hice, tú eres mi creación, pero también te compré con mi propia sangre. ¿Entiendes esto? Lo que es la redención. Por esto leímos en 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque comprados sois por precio. ¿Y cuál era el precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces la sangre de Cristo redime. Cristo murió en la cruz y pagó un precio. ¿Y qué era el precio? Vamos a Actos o Hechos 20. El precio era su propia sangre. ¿Y por qué hizo? ¿Cuál era el propósito? A comprar su iglesia. Oiga lo que dice Actos o Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo
es Dios. Y Él compró la iglesia con su propia sangre. ¿Quién es la iglesia? Nosotros que somos salvos. Somos la iglesia de Dios. Podemos ver en la iglesia de la nube.com, hay un sermón pasado que se llama ¿Cuándo comenzó la iglesia? Explica bien lo que es la iglesia y cuándo lo empezó. Pero la sangre de Cristo redime. Hay redención en la sangre de Cristo. Otra cosa, Hebreos 13:12. Muchos versículos hoy, pero para mí es más importante mirar la palabra de Dios que a mi palabra, ¿verdad? Porque no hablo bien en español, hago lo que puedo. Y yo sé que no es mi lengua primera, ¿verdad? Nací en los Estados Unidos y hablo inglés como mi lengua primera. Pero en Hebreos 13:12, ve lo que dice. Por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera la puerta. Entonces, para santificación, la importancia de la sangre. ¿Por qué es importante la sangre? Por estas razones. Y la sangre es importante porque la sangre santifica. Santificación significa limpiar. Por esto en 1 de Juan 1:7 leímos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos los pecados. En Revelación o Apocalipsis 1:5, ¿qué dice la palabra de Dios? Al fin de este versículo nos dice así. Estoy en Judas, perdón. Dice así: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. En Revelación o Apocalipsis 7:14. ¿Por qué dice revelación? Porque en inglés dice revelation. Apocalipsis viene del latín, del idioma de los católicos. Pero este libro es la revelación de Jesucristo que Él reveló a Juan. Y en Revelación 7:14 dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Esta gente son gente que aquí, no de nosotros. Pero quise leer para ver que la sangre de Cristo lava bien, hasta que lava y nos da ropa blanca. Qué importante es la sangre de Cristo, porque es santificación. Otro, vamos a Romanos 5:9. Voy rápido, pero quiero que entiendas bien la importancia de la sangre. Aunque que muchas religiones, muchos que dicen que son cristianos, ni predican de la sangre. Pero es importante. En realidad, es la cosa más importante. Justificación. Vamos a leer Romanos 5:9. Así dice: pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificamos. Justificación significa ser hecho justo en los ojos de la ley. Cuando uno está justificado, es como nunca ha pecado. Vaya a la iglesia de la nube.com, los sermones pasados, y ahí tenemos uno de la doctrina de justificación. Tenemos otro, la doctrina de la justicia imputada, que habla un poco de esto. Y cuando yo recibo a Cristo, por su sangre, Él me justifica. Es decir, que me da su justicia en los ojos de Dios. Es como yo nunca hubiera pecado. Que soy perdonado y sin pecado. Número 8. ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? Porque es el objeto de nuestra fe. Es decir, que uno debe confiar en aquella sangre de Cristo. Vamos a ver lo que dice en Romanos 3:25. Tú puedes ir a la iglesia de la nube.com y ver los sermones pasados, porque uno de los sermones es mi testimonio de cómo recibí Cristo como mi Salvador. Y yo acepté al Señor como mi Salvador en este versículo, Romanos 3:25. Lo cual dice: al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. ¿Qué significa propiciación? Pues significa aplazamiento de ira.
Cuando uno confía en la sangre, porque ahí dice por la fe en la sangre, la ira de Dios está quitado. Porque Cristo ya tomó la ira de Dios en pagar por nuestros pecados. Y lo que Dios demanda es fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno recibe a Cristo por fe en su sangre, ya está salvo. ¿Qué importante es la sangre de Cristo? Porque sin la sangre de Cristo y sin fe en la sangre de Cristo no hay salvación. ¿En qué confías? Hay que confiar en lo que Cristo hizo. En inglés escribí un libro que se llama La importancia de la sangre de Cristo. Todavía no tengo traducido en español. Si hay alguien que me puede ayudar, gracias a Dios, necesito en español. Esto se llama ¿dónde está la sangre? Otro que yo escribí dos libros que hablan de la sangre de Cristo. Si hablas inglés, pues puedes buscarlos por thecloudchurch.org. Pero la importancia de la sangre es muy importante porque nuestra fe debe estar puesta en la sangre de Cristo. Quiero mostrarle algo rápidamente. Hablando de la justificación. La justificación viene por tres cosas según la palabra de Dios. Buscamos Romanos 3, 28, 3, 24 y lo que hemos leído ahora mismo, Romanos 5, 9. Justificación es por vamos a ver. Romanos 3, 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia, por la gracia de Dios. Versículo 28 dice, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos salvos por fe. Y ahora en Romanos 5:9 dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre. La Biblia nos dice que hay tres cosas que nos da la justificación. Somos justificados por la gracia de Dios, según Romanos 3:25, fe en su sangre. Somos salvos pues, según estos, justificados por la gracia de Dios, por nuestra fe. ¿En qué? En la sangre de Jesús. Así es que enseña la Biblia cómo puede ser salvo. Por la gracia de Dios, por nuestra fe en la sangre de Cristo Jesús. Fe en la sangre. Gracia por fe. Porque por gracia sois salvos por la fe. ¿Fe en qué? En la sangre. Entonces, qué importante. ¿Has confiado en la sangre? ¿Estás confiando en la sangre derramada de Cristo? ¿Por qué es importante la sangre de Cristo? Vamos a Hebreos, ya estamos casi terminados. Hebreos 10:19. En Hebreos 10:19 la palabra de Dios dice así, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. La sangre es importante porque nos da entrada al cielo. No puedes entrar al cielo en sus propios pecados, tiene que ser lavado. ¿Estás lavado en la sangre de Cristo? Efesios 2:13. Oye bien lo que dice aquí. Efesios 2:13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Podemos acercar a Dios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es como un boleto. Quizás quieres andar en un bus. Bueno, usted sube el bus, pero ¿qué tal? ¿Puedes quedar en el bus sin boleto? No, para entrar el bus necesita un boleto. O mejor, un avión. Si quieres andar en avión, no se permiten entrar si no tienes el boleto. Imagínese, Dios está en el avión, como el piloto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Piloto, conductor o algo. Y tú quieres entrar en el avión, no puedes entrar sin el boleto. Entonces Cristo dice, ¿y qué tienes? ¿Un boleto para entrar? Ah, no, pero todavía quiero entrar. ¿Puedes entrar? No. Pues así es, Dios está en el cielo. Y dice, venga aquí, queremos que entras.
Ok, ¿cómo entro? Tienes que tener un boleto. ¿Qué es? La sangre. Y si confías en la sangre, es su boleto. Ya puede entrar. Ya puedes entrar. Sin boleto no hay entrada. Y el boleto para entrar al cielo es la sangre de Cristo Jesús. Entonces la sangre es la entrada al cielo. Importante, ¿verdad? Muy importante. Por fin, la sangre es como vencer contra Satanás. Vamos a Revelación 12:11. Revelación o Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Solo podemos vencer con la sangre de Cristo Jesús. ¿Vencer contra quién? Contra Satanás, en el versículo anterior. Entonces, ¿puedes ver la importancia de la sangre de Cristo? La sangre es importante porque sin sangre ni podemos vivir físicamente. Y ¿sabes qué? Ni podemos vivir espiritualmente, porque la sangre nos da perdón, reconciliación, justificación, todo. Dios demanda sangre si quieres perdón de los pecados. Y tienes que tener una expiación. Pero aquí está nuestra expiación. No sacrificamos animales. Cristo mismo sacrificó a sí mismo. Él es mi sumo sacerdote. Él ofrece reconciliación, redención, justificación, santificación, todo por fe. ¿Fe en qué? Fe en su sangre. Es la única manera en que puedes entrar al cielo. Es por medio de confiar en Cristo. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, 23. Hebreos 7, 23 dice así. Y los otros cierto fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen. Los otros, muchos sacerdotes, en aquel lado muchos sacerdotes. Mas este, versículo 24, hablando en Cristo, solo un sacerdote tenemos nosotros. Mas este, porque permanece eternamente, tiene el sacerdocio inmutable. Versículo 25, por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces mi pregunta es, ¿eres salvo? Cristo puede salvar completamente a los que vienen a Él. Pero vienen ¿cómo? Por fe en su sangre. Si vienes a Cristo Jesús y aceptas a su sangre, todos los pecados son perdonados, pasados, presentes, futuros. Pero es por fe en su sangre. Y cuando confías en Cristo, tienes perdón de los pecados. Entonces pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres un cristiano? ¿Sabes sin duda que vas a ir al cielo cuando mueres? Si no, pues debes venir a Cristo Jesús. Debes aceptarle como su Salvador. Busque en su Biblia 1 Corintios 15, 1 al 4. Es algo importante leer porque esto se llama el Evangelio. Y el Evangelio habla de Cristo. Y dice que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y que solamente hay salvación en Él, en su obra eficaz en la cruz. Y solo podemos ser salvos por la sangre. ¿Ve qué importante es la sangre? Porque sin la sangre no podemos ser salvos. Y ni podemos ser salvos hasta que recibimos a Cristo por fe en su sangre. Tan importante es la sangre. Porque sin la sangre no hay salvación. Entonces, si no eres cristiano, debes que reconocer que eres un pecador perdido. Después, debes venir y aceptar al Señor como su Salvador por fe. Confiar en la sangre. Y si tú eres un cristiano, doy gracias a Dios. Quiero pedirle que no te olvides la importancia de la sangre. Debes venir a Cristo Jesús, confiar en Él como su propio Salvador. Porque Dios quiere salvarte. Tiene que venir a la sangre para ser salvo. Porque Cristo sí quiere salvarte. Y si tú eres salvo, no te olvidas a la sangre. Predícala bien. Porque solo somos salvos, perdonados, justificados, santificados, reconciliados. Solo somos justificados. Solo tenemos entrada al cielo por medio de la sangre de Cristo. Gracias por ver este video. Cada domingo tenemos otro sermón en inglés y español. La iglesiadelanube.com
o sea en inglés, thecloudchurch.org. Gracias, Dios te bendiga. Adiós.